Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Vamos a empezar entonces nuestro curso de isoestática del segundo semestre del 2020. Vamos a chequear primero, por favor, si me pueden dar un feedback de que tengan la pantalla compartida y me estén escuchando bien. Me lo pueden escribir por chat o simplemente decírmelo. Sí, Vale, sí se ve. perfecto, excelente. Excelente. Bueno, ahí estoy con el chat abierto, tratando de hacer un poquito aquí de multitasking porque no tengo hoy este soporte de una segunda persona que me ayude con la presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del curso, pero antes de eso, digamos, el contenido como tal de la materia, vamos a dar unas guías bueno, esta versión online, ¿no? Que va a ser nuestra segunda versión del curso online. Em, Esta versión va a tener ciertas reglas que nos vamos a guiar. Esas reglas cambiaron un poquito del semestre pasado a este, debido a que, bueno, en particular yo tomé varios talleres de curso online, de cómo desarrollar un curso online, y me di cuenta de ciertos detalles que pueden ayudar a mejorar la transmisión de conocimiento, ¿no? Y el aprendizaje de ustedes. Entonces, em, en ese sentido, vamos a cambiar ciertos detalles. Lo primero es que vamos a tratar de mantener, o yo voy a tratar de mantener los micrófonos de ustedes silenciados, los videos también, en la medida que ustedes así lo deseen, lo pueden quitar, pero digamos que les doy la libertad a ustedes de desbloquearse como tal. Em, Respecto a la intervención en clase, la podemos hacer de dos maneras. Yo no tengo ningún problema con esas dos formas. La primera forma va a ser ustedes levantan la mano por Zoom y yo voy dando la palabra, o simplemente ustedes también pueden quitar el micrófono, o sea, habilitar el micrófono y simplemente preguntar, ¿no? No tengo ningún problema con cualquiera de las dos formas, como ustedes lo prefieran. Lo que sí me complica un poco es el tema del chat. Em, entonces, preferiría que levantaran la mano y me interrumpieran antes de que escribieran las preguntas por chat. Preferiría que fuese como más personal. Entonces, eso respecto a, digamos, a la forma de participar. Yo voy a tratar, ¿verdad? En lo posible de hacer estas clases más interactivas y a través, o esa interactividad la voy a tratar de hacer con unas encuestas que yo he estado haciendo como para hacer preguntas. Las respuestas son anónimas, así que no se preocupen, pueden responder cualquier cosa con lo que ustedes se sientan, digamos, la respuesta que ustedes se sientan más identificados. em, para tratar de ir teniendo una especie de retroalimentación de lo que vayamos viendo, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a ver cómo es la dinámica. Bueno, me presento, mi nombre es Rafael Ruiz. Lo más probable es que ninguno de ustedes me conozca porque ustedes están recién empezando a tomar cursos que son ya más de las especializaciones de cada uno de ustedes. En particular, aquí hay dos tipos de perfiles, un perfil de estudiantes que son de civil, otro perfil que son de mecánica, y eso hace bien interesante el curso, ¿no? Sobre todo porque es un curso introductorio a lo que se conoce como análisis estructural, que es determinante para ambas disciplinas, tanto la mecánica como la civil. Yo les tengo que decir que yo soy ingeniero mecánico, pero yo trabajo en el departamento de civil. Entonces yo soy una especie de híbrido, ¿no? Entre un civil y un mecánico. Y no es que sea un híbrido, sino que hay una rama de civil y hay una rama de la mecánica que se encarga de estudiar estructuras, ¿no? Y básicamente las personas que hacen eso son, digamos, pueden estar tienen un pie en los dos ámbitos, ¿no? Eh, ok, entonces nuestro curso se llama Análisis de Estructuras Isostáticas. Yo quiero pasar un poquito a cómo nos vamos a comunicar. Obviamente ustedes ya saben manipular cursos, así que por ahí va a ser nuestro canal de comunicación. De todos modos, aquí tienen mi correo y yo tengo una página web, que es esa que está allí, donde están colocadas las cosas que yo usualmente hago como investigación dentro de la universidad. Yo tengo un grupo de estudiantes que trabaja conmigo
y esos estudiantes pues desarrollamos memorias, tesis y es básicamente lo que nosotros estamos colocando allí. Se los coloco para que ustedes tengan una idea de lo que ustedes en un futuro corto, digamos un par de años, pueden llegar a desarrollar si deciden seguir con una línea, no tanto de isoestática, pero sí de lo que yo hago, que vamos a hablar más adelante o a lo largo del curso en ciertos temas en particular que son importantes, que tienen que ver con incertidumbre, que es lo que yo realmente hago. Bueno, mi oficina está acá, en Civil, cuarto piso, oficina 434. Esa realidad va a ser un poquito, digamos, rara o va a ser una instancia difícil de realizar por lo que vemos este semestre porque vamos a seguir online. Pero bueno, mi oficina está ahí para que sepan. Yo típicamente, ¿no? Antes de esta nueva normalidad, estaba allí, digamos, el 100% del tiempo, ¿no? Entonces, casi siempre me pueden conseguir allí. Por lo tanto, ahora casi siempre me van a poder conseguir online. Respecto a cursos, antes de ir a las evaluaciones, aquí, que no se me estresen. Respecto a cursos, como este curso usualmente es masivo y de hecho es primera vez que traté de manipular la cantidad de alumnos para que fuese un curso manejable por nosotros. El semestre pasado tuvimos 80, el anterior tuvimos como 90, el anterior tuvimos como 100 estudiantes. Y eso se complica mucho a la hora o me complica mucho a la hora de evaluar, hacer feedback, porque es muy lento el proceso. Entonces, yo trato de canalizar todas las dudas a través del cuerpo de docente que tenemos, que van a ser dos auxiliares, Maximiliano y Benjamín, y vamos a tener entonces un grupo de cuatro ayudantes que son los que nos van a prestar apoyo para el tema de corrección. Y los auxiliares van a estar prestando el apoyo a ustedes los días miércoles en las horas de auxiliar. Los días miércoles ya vamos a ver cómo nos vamos a repartir el trabajo. Yo estructuré este curso digamos, no voy a decir rígido, porque rígido no es la palabra, pero bien estructurado. Está una organización bien hecha, ¿no? La traté de canalizar de una manera lógica, basándome en la experiencia que he tenido en los semestres anteriores. Entonces, esto va a ser una nueva modalidad de evaluación. El semestre pasado yo realicé 10 tareas, ¿sí? Y resultó que en la encuesta docente esas 10 tareas fueron muy bien recibidas, ¿sí? Por lo tanto, yo decidí dejar el mismo formato. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer este semestre es algo muy parecido. Vamos a hacer eh, un total de 10 mini tareas, va a ser una tarea semanal, ¿sí? Y esa tarea semanal tiene la intención no de fastidiarles la vida, sino de tratar de mantenerlos a ustedes ocupados un mínimo de horas semanales que está pensado que sea dentro del mínimo de hora o del número de horas que ustedes le tienen que dedicar al curso y que está declarado en el programa. Y ya vamos a ver cómo se reparten esas horas. Eh, por lo tanto, van a ser 10 tareas. Va a ser una tarea que se va a desarrollar, van a tener 7 días para entregar o para desarrollar. ¿Sí? Se va a asignar típicamente, se asignan los viernes y se va a entregar el siguiente viernes. Y eso va a ser así casi todas las semanas del semestre. Y lo que vamos a tratar de evaluar es el contenido que vimos durante la semana. Entonces nosotros vemos clase una semana, el viernes hacemos una asignación que llamo yo una mini tarea porque en verdad no es una tarea larga de desarrollo, sino es algo como para poner en práctica lo que se vio en la semana. Se entrega el siguiente viernes y el siguiente viernes se repite el proceso. A excepción de 3 semanas, donde vamos a hacer un control. Pero yo no quiero que ustedes tengan la presión de la palabra y control, de que es un control y que vamos a estar... No, hay que tratar de bajar un poquito el estrés y lo que vamos a tratar de hacer es el mismo formato de la tarea, básicamente la misma dificultad que tiene la tarea, pero en vez de entregar esa tarea o de que ustedes tengan un plazo de 7 días, lo que vamos a hacer es que ustedes desarrollen la tarea en un lapso de tiempo corto, que va a ser un lapso de alrededor de 3 horas. También contenida, o esas 3 horas van a estar contenidas en la hora auxiliar de los días miércoles. Entonces van a haber 3 días miércoles, ya vamos a ver el calendario. 3 días miércoles que ustedes van a tener, digamos, este control, que es básicamente hacer un ejercicio en un lapso de 3 horas para que ustedes entonces la entreguen y se la evalúen. Entonces, de esas 10 tareas, van a ser 10 tareas y 3 controles. Para tratar de bajar la presión,
de la cantidad de evaluaciones, yo voy a dar la posibilidad de que las dos peores tareas se desechen y el peor control también se deseche. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es solamente tomar las 8 mejores tareas y los 2 mejores controles. Y de tal manera que vamos a tener entonces una ponderación de la nota de presentación, va a ser entonces el 50% de esa nota de presentación, va a ser el promedio de las 8 mejores tareas y eso va a tener otra ponderación de 50% con el promedio de los 2 mejores controles. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo pretendo tratar de bajarle un poco la presión. Créanme que confíen en mí, por favor. O sea, yo quisiera hoy que me dieran ustedes a mí un voto de confianza. Yo tengo muchísima evidencia de que esto realmente nos puede funcionar a todos. ¿Sí? A ustedes para garantizarle un proceso de aprendizaje y créanme para disminuirle la presión durante el semestre, porque vamos a diluir la presión en vez de concentrar toda la presión en 3 días de controles, vamos a tratar de disminuir esa presión a lo largo del semestre. El semestre pasado me funcionó, no funcionó, el feedback fue súper positivo y yo quisiera por favor que me dieran ese voto de confianza el día de hoy. Va a haber entonces un examen final que no es, digamos, o digamos, se va a permitir la exhibición y la nota de exhibición se va a mantener con una nota de presentación del 5.5. Es decir, si ustedes entre las tareas y los controles tienen más de 5.5 o igual, no presentan su examen final. Entonces, eso con respecto a la presentación. Entonces, yo, para tratar de mantenerles a ustedes una especie de esquema de cómo vamos a operar, yo les hice algo que la escuela está recomendando, que es un syllabus, ¿no? Ese syllabus está también colocado en un curso, al igual que estas notas. Todas las notas de clase, todo lo que ustedes van a ver en clase conmigo acá, va a estar... em, va a estar colocado con antelación en un curso, ¿no? Entonces, no necesariamente ustedes tienen que llevar todos los apuntes. Ustedes pueden realizarlo como ustedes quieran, o hacerlo digital, o imprimirlo si ustedes quieren imprimirlo, o copiarlo si ustedes quieren copiarlo. Igual las clases quedan grabadas y van a tener acceso posterior. Entonces, ustedes, digamos que aquí hay libertad para que ustedes, digamos, seleccionen el método de estudio o de aprendizaje que ustedes más les convenga. Entonces, respecto al syllabus, le puse ese nombre porque es el nombre que está usando la escuela. Sí, a mí no me gusta mucho Spanglish, pero bueno, ese es el nombre que se le da a la escuela. Entonces, este es el esquema que nosotros vamos a estar utilizando por lo menos para la semana 1. ¿Sí? Y básicamente la semana 1 se va a repetir a lo largo del semestre. Entonces tenemos acá arriba los días, ¿verdad? Estamos nosotros allí en ese círculo rojo, que sería la primera clase, día martes hoy. Las clases van a ser así. Las clases de cátedra, que son martes y jueves, va a ser 1 hora. Yo voy a tratar de limitar esta interacción a 1 hora. Y después yo voy a dejar una ventana abierta que no es obligatoria para que las personas que ustedes, o lo que ustedes tengan dudas, podemos discutir esas dudas en una ventana de media hora. ¿Sí? Entonces esta media hora es una media hora que yo me voy a quedar después de clase, ¿sí? Con las personas que así lo deseen para conversar. Conversamos de lo que ustedes quieran, ¿ah? Del curso, cosas que les preocupen, cosas que digamos, es un tiempo que podemos tomarlo para la interacción. Entonces eso va a ser martes, jueves a esta hora, ¿no? Primera hora de clase y la siguiente media hora va a ser de interacción. No obligatoria para todo el mundo, ¿no? Sino libre. Si ustedes quieren estar bien, si no, no. Los días miércoles van a tener ustedes entonces un auxiliar de alrededor de 1 hora, con media hora también de interacción. Eso lo va a manejar Maximiliano y Benjamín. Y lo que yo espero, ¿sí? Fíjense que ahí está declarado el número de horas, ¿sí? Y esto es importante, esto es muy importante. Aquí está declarado el número de horas de dedicación al curso. Entonces yo pretendo que ustedes por semana, ¿verdad? Y eso es lo que yo coloco acá como un trabajo personal no evaluado, yo quisiera, ¿verdad? Que ustedes le dediquen a este curso 2 horas. 2 horas de revisar los apuntes, de revisar las cátedras, de repasar un poco lo que nosotros hemos visto. Eso es importante y eso es determinante. Entonces, el día viernes, pues este viernes que está acá, estamos en semana 1, aquí, semana 1, este viernes vamos a asignar la primera tarea. Y esa tarea
se va a hacer la entrega entonces el viernes de la semana 2. Entonces, para la siguiente semana, es decir, la semana que viene, vamos a nosotros tener igual nuestras 2 clases martes-jueves, nuestras 2 horas de consulta martes-jueves, la hora de auxiliar martes-jueves, y aquí entonces yo espero que ustedes le dediquen 2 horas a estudiar y que ustedes le dediquen 2 horas a hacer la tarea. ¿Sí? Si ustedes ven y toman en cuenta el número de horas totales que están acá, son alrededor de 8 horas y media a 9 horas. ¿Sí? Entonces, la dedicación que está declarada del curso son 10 horas a la semana, por lo tanto, yo espero de que si nosotros cumplimos con este esquema, pues es un esquema que no los debería ustedes a llevar a estar en un estado forzado, porque estamos respetando el tiempo que dice, digamos, el programa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de cumplir y declarárselos a ustedes para que sepan más o menos el tiempo que ustedes tienen que dedicarle a esto. Entonces, fíjense, lo importante es esto, lo importante es que, digamos, en la mayoría de las semanas, yo esperaría que ustedes tomen 4 horas, ¿verdad? Que son fuera de clases, 4 horas y de auxiliares, 4 horas para hacer la tarea y estudiar, ¿sí? Yo con eso estoy más que satisfecho. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de planificarse. Y si ustedes logran planificarse de esa manera, pues entonces ya nosotros estamos del otro lado con la carga académica, bajándole a ustedes un estrés significativo, porque nuestra intención como cuerpo docente es tratar de disminuirle a ustedes la presión, digamos, concentrada en días particulares a lo largo del semestre, sino más bien diluirla. Eso es nuestra intención. Y por eso es la intención de las tareas semanales, porque la tarea semanal de alguna u otra manera los obliga a ustedes a dedicarle esas horas a la semana, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotros nos ha resultado. Yo de todas maneras, este cuadro que está acá se los voy a ir presentando todos los martes. Todos los martes vamos a ir viendo qué es lo que tenemos para la semana, ¿sí? De tal manera que ustedes recuerden y no les agarre desprevenidos alguna evaluación, algo por el estilo. Entonces, para esta semana tenemos cátedras, martes, jueves, una auxiliar el día de mañana. Yo quisiera que ustedes le dedicaran 2 horas a ver estas clases otra vez o a repasar los apuntes. Y el día viernes asignamos la primera tarea. El viernes vamos a asignar la primera tarea. ¿Sí? Eso es con respecto al panorama de la evaluación. Vamos de vuelta aquí a la clase. Ok. Entonces, antes de comenzar, hay o tenemos que tratar de cambiar un poco la disposición que nosotros tenemos hacia el aprendizaje. Y esto es algo que yo antes no le prestaba mucha atención, digamos, le prestaba atención, pero no lo divulgaba. Pero ahora se me ha hecho necesario declararlo explícitamente. Yo quisiera, ya que se me perdió acá, yo quisiera que ustedes tuviesen conciencia o tengan conciencia de estas frases que están acá. Cuando yo estoy enfrentándome a un proceso de aprendizaje, yo necesito saber que hay 2 estados distintos, que son mutuamente excluyentes. Es decir, no puedo estar en los 2 estados al mismo tiempo. O estoy en uno o estoy en el otro. Un estado es de conocimiento. Yo conozco algo. Y el otro estado es un estado donde yo desconozco algo. Voy a cambiar ese conocimiento por entendimiento, ¿no? Entonces, un estado es yo comprendo y entiendo a la perfección algo, mientras que el otro estado es no lo comprendo o no lo entiendo a la perfección, ¿sí? Entonces, o estoy acá o estoy acá. Cuando yo estoy en el estado de comprensión total, es decir, yo entiendo algo perfectamente, yo no estoy en un estado de aprendizaje. Cuando yo estoy en un estado de aprendizaje, yo me encuentro justamente en la situación en la cual yo no comprendo, yo no entiendo, yo dudo, ¿sí? Entonces, la duda, y esto por favor traten de tomarlo de una manera positiva, cuando yo estoy enfrentándome a algo, una situación, y yo tengo dudas, yo estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, la mayor
em, demostración de que yo estoy aprendiendo es que yo estoy dudando. Entonces, siempre que yo dudo, estoy en un proceso de aprendizaje. Siempre. Cuando yo no dudo, yo no estoy aprendiendo. Entonces, duda es sinónimo de aprendizaje. Y eso tenemos que tratar de abrazarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, por eso yo les coloqué ahí, el que sabe no aprende, porque sabe, ¿sí? Aprende la persona que está dudando. Entonces hay que aprender a estar en un estado de duda, ¿sí? O al menos hay que aprender a estar tranquilo cuando yo estoy en un estado de duda. Ustedes tienden un poco a desesperarse cuando algo no lo comprenden. Y lo que hacen es como desesperarse, ¿no? Es como no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y lo que hay que tratar es de calmar esa sensación y decir, ya va, no entiendo es porque estoy en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, estoy en el camino correcto porque justamente tengo dudas, tengo que ver cómo resuelvo esas dudas, ¿sí? Y entonces, aquí viene la segunda parte, ¿verdad? Para poder dudar, hay que estar dispuesto a soltar lo que nosotros sabemos, ¿sí? Hay muchas cosas que yo doy por sentado, pero para yo poder empezar un proceso de aprendizaje, yo tengo que poner en duda esas cosas que yo creo que sé, ¿sí? Entonces, vamos a ver ciertos ejemplos más adelante. Por ejemplo, el caso de fuerza. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes saben qué es una fuerza? Y casi todos van a decir sí. Hasta que yo les digo, bueno, defíneme qué es una fuerza. Y ahí a lo mejor empiezan ustedes a dudar y decir, ah, pero ya va, como que a lo mejor yo no sé exactamente qué es lo que significa una fuerza, cómo yo puedo definir una fuerza, ¿sí? Entonces, eh, ese estado es el que nosotros tenemos que tratar de favorecer, ¿sí? Mientras más nos mantengamos nosotros en la duda, va a ser mejor para nuestro proceso de aprendizaje. Mientras más escépticos seamos nosotros de un conocimiento que nosotros creemos que tenemos, mejor va a ser el proceso de aprendizaje. Mientras más susceptibles seamos nosotros a soltar cosas que creemos que conocemos, más fácil es el proceso de aprendizaje. Entonces, eso, antes de comenzar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al contenido del curso, ahora sí. Este curso se llama Análisis de Estructuras Isoestáticas y tiene tres nombres: Análisis, Estructura, Isoestática. Y vamos a tratar de ver entre la clase de hoy y entre la clase del jueves qué significan esas tres palabras, ¿sí? Ok, respecto al contenido del curso, el contenido del curso se divide en 5 grandes partes. La primera parte es una introducción, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Después vamos a hablar de fuerzas y lo que ustedes conocen como torque, que en verdad se llama momento, y eso le vamos a cambiar el nombre este semestre. Después vamos a ver un concepto que significa equilibrio, porque tiene que ver con la palabra isostática. Vamos a ver qué significa equilibrio, las cosas no se mueven en este curso. Y después la mayor parte del curso se concentra acá. Esto es el 80% del curso. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo del semestre, ¿no? Y después, bueno, ciertos temas de trabajo virtuales, ya tendremos tiempo para hablar de eso. Entonces, vamos a ver por qué es importante este tema de análisis de estructuras. Vamos a quitarle el apellido isostático. Entonces, análisis de estructuras. Por qué es importante? Entonces, bueno, resulta que, digamos, en nuestra vida ingenieril, nosotros utilizamos o estamos en constante interacción con una diversidad de elementos que están sometidos a fuerzas. Entonces, unas pueden ser represas, tal cual como se muestra acá, represas que mantienen un dique de agua, grúas en diversos puertos, ¿verdad? Podemos tener edificios, aviones, plataformas, puentes, esas plataformas flotantes de petróleo, inclusive tanques de almacenamiento, ¿sí? Pero esas estructuras están compuestas también por diversos tipos de materiales. Yo puedo construir en madera, como está acá, puedo construir en hormigón, en albañilería, puedo mezclar acero con hormigón, puedo hacer un montón de distintos, puedo utilizar un montón de diferentes materiales. Y también esas estructuras también pueden estar sometidas a distintos tipos de excitación, ¿verdad? Desde nieve, explosiones, terremotos, ¿verdad? Explosiones acá, tornados, choques, impactos, cualquier evento que sea posible, inundaciones. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta,
y yo quiero, por ejemplo, ahora diseñar una estructura, el proceso de diseño es complejo porque el tipo de estructura cambia mucho, puede ser un puente como puede ser un edificio, los materiales cambian porque puedo usar desde titanio hasta madera y después hasta barro puedo utilizar. eh, y después las excitaciones también, pues van desde terremotos, inundaciones, hasta explosiones, hasta impactos, hasta que venga un extraterrestre y se lleve y choque contra la estructura, no sé. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces la diversidad es un tema muy importante. Y después yo también tengo niveles de seguridad. No es lo mismo diseñar una planta nuclear que diseñar un silo de almacenamiento de granos, ¿no? Porque, bueno, obviamente yo necesito un factor de seguridad de un diseño para una planta nuclear muy superior al de un galpón que va a estar cubriendo tractores, ¿no? Y si se cae el galpón, pues cae encima de los tractores y no pasa nada, no mata a nadie, pero si una planta nuclear falla, bueno, elimina una ciudad, ¿no? Entonces no es lo mismo. Aquí también tenemos entonces un tema de factores de seguridad. Y después tenemos eh, a nuestros amigos arquitectos, ¿verdad? Que también introducen un nivel de complejidad en el hecho de que a lo mejor viene un arquitecto y quiere hacer un diseño de una construcción, de un techo que es una cosa súper rara, y tienen que venir los ingenieros a calcular esa cosa súper rara, a ver cómo demonios hacen para que no se caiga, ¿no? Y ver qué materiales utilizan y qué... y, y efectivamente poner un factor de seguridad para que estar seguros de que ese sistema no vaya a fallar. Entonces, todas estas situaciones generan diferentes tipos de complejidades, ¿no? Sin embargo, a nivel civil, a nivel de ingeniería civil, los avances que se han hecho han sido bien significativos, ¿no? Y si nosotros tratamos de ver acá una especie de perspectiva de lo importante que ha llegado a ser el hombre respecto, desde el punto de vista ingenieril hacia desarrollo de estructuras, nosotros vemos, eh, em, digamos, evidencia impactante, como por ejemplo esto que tenemos aquí, que es el edificio del Burj Khalifa, es el edificio más alto del mundo, que está sobre los 800 metros de altura. Aquí nosotros vemos el Costanera Center para tener una comparación, estos son 300 metros. O sea, esos 300 metros es esto que está aquí, comparado al Burj Khalifa en escala, ¿sí? O sea, estamos viendo de que el Burj Khalifa es casi 3 veces lo que es el Costanera Center. Y pensar, diseñar algo de esa magnitud es súper complejo, dado lo que mencioné antes, qué materiales utilizo, qué geometrías coloco, qué cargas, qué excitaciones voy a tomar en cuenta para garantizar de que esa estructura va a funcionar de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, basándome en eso, yo voy a hacer la primera interacción del día de hoy. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a lanzar una una pequeña encuesta, ¿verdad? Preguntándoles a ustedes lo siguiente. Preguntándole eso que está allí, ¿no? Que es, ¿cuáles de los siguientes factores que se mencionan allí creen ustedes que es el más importante para un diseño estructural? Pueden escoger varios. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el más importante en un diseño? ¿El costo de la construcción, el peso, el tiempo de construcción, la mano de obra, la seguridad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es el factor más importante? Pueden ir votando. Recuérdense que la votación es anónima. Estas votaciones no tienen idea de penalizar, sino es simplemente tratar de mantener una interacción, ¿no? Y tratar de ir viendo qué piensan ustedes sobre esto, ¿no? Vamos a esperar ahí que lleguen un poquito más de votos. Van 14, 15, 16, 17, 18, 20. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ya están casi casi los 32. Perfecto. Bueno, voy a cerrar aquí para no darle más largas a esto, ¿no? Hay 29, 30. Listo, cerramos, 31. Entonces, mostremos resultados. Resulta que, fíjense, muchos piensan que la seguridad es el más determinante. Todo el mundo votó por seguridad, prácticamente, el 84%. Después, el peso. Después, el costo. Después, la mano de obra y después, el tiempo de construcción. La respuesta.
La respuesta es depende. Aquí la respuesta es que no todas las estructuras tienen el foco, ¿verdad?, en los mismos ítems. A veces una estructura puede estar más enfocada a hacerla ligera, ¿verdad?, que abaratar costos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un satélite, yo necesito hacer que ese satélite sea lo más liviano posible porque, bueno, cada tonelada adicional que yo llevo al espacio significa una cantidad de combustible enorme y eso es súper complejo. Entonces yo a lo mejor prefiero hacer algo ligero. O yo estoy diseñando un avión que sea un planeador, entonces yo necesito hacerlo lo más liviano posible. O yo estoy desarrollando una bicicleta para, no sé, el Tour de France, entonces yo necesito hacer que esa bicicleta sea lo más liviana posible. Este, o estoy haciendo un auto de carrera, entonces yo necesito hacer el auto de carrera lo más liviano posible. Entonces, no siempre, estas respuestas son únicas, ¿sí? Y eso es algo que yo quiero empezar a transmitir en este curso. Ustedes hasta el día de hoy, vienen con una mentalidad de que, de que las soluciones a los problemas tienen respuestas únicas, ¿sí? Y eso es por su formación, digamos, matemática que se tiene tradicionalmente al principio de la ingeniería. Y eso no está mal. Eh, pero tenemos que empezar a abrir un poco la mente y darnos cuenta que en ingeniería los problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos son problemas abiertos, son problemas de toma de decisión. Yo no tengo una respuesta única. Entonces yo pongo a dos ingenieros a resolver el mismo problema y los dos van a llegar a respuestas diferentes, a pesar de que tengan los mismos criterios, ¿sí? Y existe esa flexibilidad. Y eso es parte de lo que hace a nuestra profesión una especie de arte, si lo pueden llamar de esa manera, porque existe cierto grado de libertad en cuanto a las soluciones, ¿no? Y eso realmente es lo que le da valor al ingeniero o a la ingeniera que está en desarrollo, ¿no? Y por eso es que el ingeniero no puede ser sustituido el día de hoy por un software comercial, ¿sí? Es justamente por la toma de decisión. Ok, entonces, basándome en eso, yo les digo que los criterios de diseño toman en cuenta todos esos aspectos que ustedes mencionaron. La seguridad, el costo, el peso, pero se pondera de diferentes maneras y eso va a depender del ingeniero que esté calculando, ¿sí? Y de la persona que esté requiriendo ese diseño. O sea, la persona que está requiriendo el diseño y que le pide al ingeniero hacer el cálculo, esa persona dice, mira, pero yo quiero que sea liviana, pero yo quiero que sea barata, pero yo quiero que la construya en 3 semanas. Él va poniendo esos tics para, para que el ingeniero tenga un tipo de guía y de límites, ¿no? Saber cómo moverse. Bueno, estas etapas de un diseño. Ok, voy a lanzar una segunda encuesta, ¿sí? Para seguir con esta tema de interacción. Yo quiero ahora, ¿verdad? Que ustedes me digan cuál de esos ítems que está ahí ustedes consideran que es una estructura, ¿sí? Se admiten múltiples respuestas. ¿Cuál de esos creen ustedes que pueden seleccionar los que ustedes creen? ¿Cuál de esos ítems creen ustedes que es una estructura? Un edificio, un puente, una represa, un automóvil, un cable de tendido eléctrico, una grúa, un satélite, un avión, una lámpara. Y esto es importante porque esto va a tener que ver con nuestra definición y un poco lo que vamos a separar nosotros a los civiles y a los mecánicos, ¿no? Y esto es una respuesta, lo que vamos a comentar a continuación va a ser una respuesta muy, muy mía de, de este tipo de preguntas, ¿no? Vamos a cerrar la votación aquí. Vamos acá. Ok, cerramos aquí la votación. Vamos a mostrar los resultados. Entonces resulta que, bueno, todo el mundo está bien claro. Obvio, ¿verdad? Edificio, puente y represa es una estructura. Ahora, lo que viene después es como empieza a ser como más raro, ¿verdad? Es como que un satélite ya está viciado por lo que yo dije antes,
Una grúa, pues pudiera ser que sí, un cable de tendido eléctrico, ahí hay más escépticos, dicen que no están tan seguros. Una lámpara, por ahí solamente un tercio de ustedes creen que puede ser considerado una estructura. Y entonces esto nos lleva a nosotros a una pregunta muy importante. Y esa pregunta es, bueno, ¿qué demonios es una estructura? ¿Verdad? O sea, ¿qué es una estructura? ¿Qué es lo que me define a mí una estructura? ¿Sí? Y entonces vamos a darnos cuenta que todos esos ítems que están ahí pueden ser considerados como estructuras, ¿no? Y es raro porque uno puede decir que, digamos, el elemento más raro que hay ahí es una lámpara. ¿Una lámpara puede ser considerada una estructura? Y la respuesta es sí, puede ser considerada una estructura, porque nosotros vamos a definir estructura de esta manera, ¿no? Es un sistema, ¿verdad?, que transmite fuerzas desde el punto donde esas fuerzas son aplicadas al punto donde ese sistema está restringido a tierra. Es decir, yo tengo un sistema que está restringido de cierta forma, está vinculado de cierta manera, ya sea a tierra o ya sea a otro objeto, y que ese sistema recibe fuerzas. Y entonces, una estructura se considera a cualquier sistema que cuando tú le aplicas fuerzas, las transmite a donde ese sistema está apoyado. En el caso de un edificio, imagínense que viene aquí el viento soplando, el viento ejerce una fuerza sobre el edificio y el edificio transmite la fuerza a la base. En el caso de un avión, no puedo dibujar un avión porque vamos a dibujarlas, no sé, con un avión como si fuese un ala delta. El avión, mientras esté volando, pues el avión no está vinculado a tierra. Pero yo sí puedo decir que, por ejemplo, esta parte del ala es una estructura, porque esa parte del ala está fija al fuselaje, está fija al fuselaje, y yo puedo decir, bueno, yo voy a decir que el ala es un avión, tiene la presión del aire como fuerza externa, y esa ala transmite esa fuerza de la presión hacia el fuselaje, ¿sí? Entonces yo puedo considerar el ala del avión como una estructura, ¿sí? Y puedo considerar el avión entero también como una estructura. Y así yo puedo considerar cualquier cosa que transmita fuerzas como una estructura. Entonces, nosotros podemos entender una estructura como si fuese un cable eléctrico. Un cable eléctrico lo que hace es transmite corriente o voltaje, ¿verdad? O sea, lo mueve. Lleva el voltaje de un lugar a otro o lleva corriente de un lugar a otro. De un lugar a otro. Las estructuras lo que hacen es transmitir fuerzas. Llevan fuerzas de un lugar a otro. Y cada sistema que sea capaz de transmitir fuerzas de un lugar a otro es lo que nosotros vamos a llamar estructura. Entonces, a nivel abstracto, estructura es casi cualquier cosa que transmita fuerzas, ¿sí? Ahora, típicamente la visión que tiene un civil de estructuras es un edificio, un puente, una represa. La visión que tiene un mecánico de una estructura usualmente es una bicicleta, un auto, un avión, un equipo rotativo, una turbina, un avión, un aerogenerador, un compresor, un ventilador, ¿sí? Entonces digamos, son mundos distintos, pero que trabajan sobre la misma abstracción matemática o el mismo concepto de estructura. Y por eso es que ambas disciplinas se unen, porque la teoría es la misma para poder describir el comportamiento de estructura. Solamente que los civiles entonces pues se especializan en edificios, puentes, etcétera, mientras que los mecánicos se van a equipos más pequeños. Entonces, uno de los aspectos importantes de este curso es que nosotros estamos haciendo una abstracción matemática, ¿verdad? Y vamos a hablar o vamos a estudiar las estructuras que pueden ser principalmente consideradas como unidimensionales, es decir, que existen en una sola dimensión, ¿sí? Vamos a ver qué significa eso. Entonces, las estructuras unidimensionales, que las menciono acá, son estructuras que pueden ser estas que tenemos aquí, ¿no? Pueden ser en general cables. Un cable es obvio que es como unidimensional, ¿sí? Solamente existe, digamos, el largo. Obviamente tiene un espesor, tiene un diámetro el cable, pero principalmente es largo comparado, digamos, la dimensión del largo es muy eh, relevante comparada a las otras dimensiones que tiene esa estructura, ¿no? Que es un cable.
Entonces, estamos hablando de estructuras unidimensionales de esta naturaleza. Son por ejemplo, estos cables que están acá estoy hablando de esta figura. Estos cables que están acá, que estoy colocando en rojo, que son tensores de un puente, ¿verdad? Puedo estar hablando de estos elementos verticales que se llaman puntales, que es cuando yo estoy haciendo un vaciado de una losa en una edificación, estoy haciendo, digamos, el piso superior, yo coloco esos puntales, coloco unas maderas y hago el vaciado del hormigón, mientras eso se fragua, mientras se solidifica, esos puntales sostienen el peso de ese hormigón que está ahí, ¿no? Después eso se retira. Esos puntales entonces también son muy largos, es decir, son muy largos en comparado a los diámetros que tienen. Entonces yo los puedo considerar como unidimensionales. Y después tenemos este tipo de estructuras que son edificaciones que están basadas en vigas columnas, donde la viga y la columna tienen longitudes muy superiores al ancho que yo tengo acá. El ancho que yo tengo acá, ¿sí? De ese elemento, ¿sí? O el espesor que yo tengo acá de ese elemento. Entonces, todo elemento estructural o toda estructura cuyo largo sea más representativo, mucho más representativo que el ancho, yo lo puedo considerar unidimensional. Eso significa, unidimensional significa que yo matemáticamente lo voy a representar con una línea recta. Entonces, este marco que está acá, mi representación matemática va a ser, y me permite, yo no soy tan buen dibujante aquí, me perdonan el dibujo de niño de 2 años, acá, yo voy a representar entonces, digamos, esa física que está del lado izquierdo con una matemática abstracta que yo voy a decir que representa la física y que esa abstracción es que yo voy a tomar elementos unidimensionales para poder describir esa estructura física que es tridimensional, ¿sí? Este curso se basa en abstracciones matemáticas unidimensionales de estructuras tridimensionales. Eso es muy importante. Ustedes tienen que meterse en la cabeza de que nosotros estamos trabajando con abstracciones matemáticas que representan la física. Y la pregunta ahí que es importante es cómo sé yo que realmente representan la física. Eso lo podemos discutir a lo largo del curso con un poco más de detenimiento. Entonces, también existen estructuras que yo puedo considerar bidimensionales, matemáticamente. Es decir, yo puedo abstraer matemáticamente una estructura que ya no sea una línea, sino que sea ahora un plano. Y eso significa que yo entonces estoy trabajando con estructuras que tienen esta forma. Es decir, son placas, principalmente. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, el piso de un edificio, que son placas, el espesor es pequeño en comparado a las otras dimensiones. Yo no puedo hacer una abstracción de que el piso completo, este piso completo, lo puedo representar con una línea. Yo no puedo hacer esa abstracción. Yo lo que sí puedo decir es que este espesor que está acá, ese espesor de esa placa es despreciable. Entonces ahora matemáticamente yo convierto esa física, la abstraigo, la geometría la abstraigo en un plano. Y digo que ese plano no va a tener espesor, es un plano matemático, ¿sí? Entonces eso sería una abstracción bidimensional a un problema tridimensional. Y después, bueno, yo tengo ya problemas tridimensionales que no los puedo abstraer en nada matemático más simplificado, y eso tiene que ver con estructuras. Bueno, aquí les coloqué una pirámide porque es como lo más lógico, ¿no? Como yo no puedo simplificar matemáticamente una pirámide. Una pirámide es una pirámide sólida. No puedo decir que esa pirámide tiene una representación unidimensional ni bidimensional. Entonces, a eso se refiere a estas láminas que están acá. Entonces, bueno, tenemos un montón de sistemas estructurales que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a ver cables, vamos a ver arcos, vamos a ver enrejados, que son este tipo de estructuras. Vamos a ver marcos, que son este tipo de estructuras, que son más de edificaciones. Estos son más de puentes y de techumbres, techos. Principalmente eso es lo que vamos nosotros a tratar y vigas, por supuesto, ¿no? A tratar de ver en el curso. Entonces aquí lo importante es tener estos conceptos que voy a presentar ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta acá
que nosotros tenemos tres cosas en una estructura, ¿sí? Tenemos que tener muy presente que hay tres elementos, o digamos, sí, vamos a llamarlos elementos, o conceptos, más, correctamente en verdad es concepto. Primero es la estructura como tal, ¿sí? Entonces recuérdense, por favor, estructura es cualquier cosa que me transmite fuerzas. Es como el cable que transmite corriente, la estructura es algo que transmite fuerza. Entonces, la estructura tiene fuerzas externas, que son estas fuerzas que están allí, por ejemplo, ¿no? Son fuerzas externas, es un puente, es un auto parado sobre el puente, es una persona parada sobre el puente, es un meteorito que le cayó al puente, ¿sí? Es fuerza externa aplicada sobre el puente, es un viento fuerte pegando sobre el puente, haciéndole presión al puente, ¿no? Entonces, esas son fuerzas externas, ¿no? Y por eso yo coloco acá fuerzas externas. Pero, como el puente está soportado, ¿verdad? En unos apoyos, es decir, el puente está vinculado a tierra, ahí se generan, en esos vínculos, se generan reacciones. Es decir, cuando yo hago, cuando yo desvinculo, cuando yo quito esos vínculos, ahí se generan, o digamos, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, yo puedo entonces empezar a, yo puedo no, se generan acciones y reacciones que ese vínculo genera sobre la estructura, ¿sí? Entonces, esas fuerzas, nosotros las vamos a llamar fuerzas de reacción, y son las fuerzas que se generan donde la estructura está vinculada, ya sea a suelo o a otra estructura, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a llamar nosotros como reacciones. Entonces, por un lado tenemos las fuerzas de las externas, que son estas fuerzas de acá. Por otro lado, tenemos nosotros las reacciones. Y si nosotros nos guiamos por la lógica, pues de alguna manera, digamos que aquí ejerce un principio o actúa un principio de acción y reacción. Es decir, que primero ocurre la fuerza externa y después a raíz de que esa fuerza está aplicada, ocurre acá una reacción. De ninguna manera es al revés, de ninguna manera es que existe una reacción en la fundación y eso genera una fuerza externa en la estructura. No, sino que hay una fuerza externa que es la causa y hay un efecto que es que en los puntos donde la estructura está vinculada a tierra se genera una fuerza de reacción, ¿sí? Es una especie de causa-efecto. Entonces, causa, fuerza externa, efecto, existen las reacciones. Y si eso es así, de alguna manera tienen que transmitirse la fuerza desde acá hasta acá, ¿sí? De alguna manera, la fuerza externa tiene que correr por la estructura, tiene que ir a través de la estructura, ¿verdad? Hasta llegar a los apoyos. Y esa forma, o eso indica que la estructura internamente tiene fuerzas, que es justamente la fuerza que está transmitiendo, que está llevando desde ese P hasta ese R1. Y esas fuerzas internas de la estructura es lo que se conoce como esfuerzos. Y eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar esfuerzos en estructuras. Es decir, cómo la estructura lleva fuerzas desde las fuerzas externas hasta los puntos donde la estructura está apoyada. Y esas fuerzas internas de la estructura las vamos a llamar entonces esfuerzos. Ok. Estos principios de análisis estructural, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Yo aquí les recomiendo ver este video que está acá, ¿sí? Es un video latero de 1 hora de una persona, un tal Rafael Ruiz, que habla de estos conceptos que está acá, ¿sí? Les recomiendo que lo vean, ¿sí? Yo quiero que ustedes tengan esa sensación de realidad, abstracción matemática y qué implica y cómo puedo pasar de una cosa a la otra para que ustedes empiecen a tener un poquito de perspectiva de qué problemáticas empiezan a surgir acá, ¿no? Les dejo ahí el link, está en sus apuntes. Como recomendación, no es obligatorio, no es obligatorio. Es una historia de 1 hora, no tiene mucho más allá que eso. Entonces ahora, hay que empezar por el primer nombre, ¿verdad? Análisis de estructuras isoestáticas. Análisis.
Análisis significa que yo tengo una estructura definida, que yo tengo fuerzas externas definidas, que yo tengo materiales de esa estructura definida, y yo lo que voy a ver es si esa estructura, voy a ver cómo se comporta, voy a ver cómo se deforma, cuáles son los esfuerzos en la estructura, etc. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de análisis, uno implícitamente está diciendo de que la estructura está definida como tal. Materiales, geometría, cargas externas, vínculos, está todo definido. Y yo lo que voy a hacer es simplemente resolver para encontrar que si las reacciones, encontrar los esfuerzos de la estructura. La palabra diseño tiene que ver con otra cosa. La palabra diseño tiene que ver con seleccionar la estructura, con seleccionar los materiales, con seleccionar las fuerzas, incluso las fuerzas externas que van a estar aplicadas, para ver después si el análisis da resultados positivos o no, o deseables o no deseables, ¿sí? Entonces, diseño es otra cosa. Nosotros lo que vamos a hacer es análisis. Entonces, diseño es seleccionar estructuras, seleccionar cargas, seleccionar geometría, seleccionar material. Análisis es una vez que esto está definido, yo veo cuál es el resultado de esa configuración y veo si esa respuesta es adecuada o no, ¿sí? Entonces, ahí hay que separar eso para que sepan, ¿no? Nosotros vamos a hablar es de análisis en este curso, no de diseño. Nosotros no vamos a seleccionar materiales, ni estructuras, ni nada por el estilo. Ok, entonces antes de seguir acá, esto yo lo voy a retomar más adelante en el curso. Por ahora no los vamos a saltar. Y vamos a llegar aquí. Yo quiero ahora lanzar, y ya estamos un poquito sobre la hora, pero esta parte es importante. Vamos a lanzar otra encuesta, ¿sí? Y es la siguiente. ¿Conocen ustedes el concepto de grados de libertad? O sea, si yo les digo a ustedes, ¿qué es un grado de libertad? Ustedes me saben decir sí, no, creo que sí. Entonces ahí les di las 3 opciones. Esto es muy importante y es probable que los que estén diciendo que creo que sí, sean mecánicos. Ok, vamos a esperar que hayan unos 20 segundos más. Oiga, si a ustedes les parece que el tema de las votaciones es muy latero, me dicen. Ah, y yo paro de hacer esto. Esta es la primera vez que estoy tratando con el tema de votaciones. Entonces, recuérdense que siempre nosotros vamos a estar accesibles a todas sugerencias, ¿no? Usualmente nuestro cuerpo docente, en particular, bueno, los que nos hemos mantenido en el curso de isostática, hemos tomado en cuenta siempre las recomendaciones que ustedes nos hacen llegar. Eh, entonces, por favor, siéntanse libres de recomendarnos cosas a tiempo. No esperen a que venga la encuesta del curso para hacernos llegar un feedback, ¿sí? Nosotros agradecemos mucho el feedback porque nos permite sobre la marcha ir cambiando cosas. Entonces, bueno, aquí pareciera que nadie sabe, según los resultados de la encuesta, nadie está seguro de lo que es un grado de libertad, ¿verdad? O no lo conocen o creen que sí. Perfecto, y eso es normal, me parece a mí, no, es lo esperable. Ok, entonces vamos a ver qué es un grado de libertad eh, y vamos a tratar de entender el concepto de grado de libertad como, digamos, de manera no formal. Grado de libertad tiene que ver primero con un cuerpo y después con un espacio. Y tiene que ver con un cuerpo moviéndose en un espacio. Entonces, cuando yo me presento al concepto de grado de libertad, tengo que tener en cuenta esas dos cosas. Estoy hablando de un objeto y que estoy hablando de un espacio donde ese objeto se mueve. Entonces, el objeto, en general, puede ser un punto, que sería un objeto que no tiene dimensiones. Puede ser una línea, ¿verdad? Que sería un objeto que tiene una sola dimensión. Puede ser un plano, que es un objeto que tiene solamente 2 dimensiones, una superficie. O puede ser un objeto tridimensional, que es un objeto que tiene volumen. Y los espacios donde se puede mover, ¿verdad? Es un espacio que es unidimensional, es decir, sería un objeto que solamente se puede mover a lo largo de una dimensión. Un objeto, por ejemplo, un espacio bidimensional, que sería un objeto que se puede mover en un espacio 2D, o tridimensional, que sería un objeto que se puede mover en 3D. Entonces vamos
permítame aquí abrir una nueva página. Permítame aquí entonces tratar de introducir ciertos conceptos, ¿no? Entonces vamos primero a hacer una abstracción. Vamos a hablar de una partícula, de un puntito, ¿sí? Un puntito no tiene dimensiones, es un punto, matemáticamente, estamos en la matemática. Y ese punto yo voy a decir que se mueve en un espacio bidimensional, ¿sí? Es decir, yo ahora coloco esto moviéndose solamente a lo largo de X y a lo largo de Y. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos o cuántas formas de movimiento independiente puede tener ese punto en ese espacio bidimensional? Tenemos un espacio 2D y tenemos un punto. Bueno, resulta que las dos formas independientes que tiene ese punto de moverse es en la horizontal y en la vertical. Eso quiere decir que cualquier posición o cualquier desplazamiento de ese punto en ese espacio, yo lo puedo describir a través de un cambio en la coordenada X y un cambio en la coordenada Y. Eso quiere decir que si la nueva posición de este punto es acá, ¿verdad? Y esto se movió entonces de allí a allí, yo puedo simplemente con dos informaciones independientes, puedo describir esa nueva posición, ¿sí? Yo digo entonces que ese sistema tiene 2 grados de libertad. Yo digo que ese sistema, que es un punto en un espacio bidimensional, tiene la posibilidad de moverse en la vertical y en la horizontal, ¿sí? Él no puede rotar porque es un punto, y es un punto, no tiene dimensiones, entonces él no tengo cómo seguir la rotación de un punto. Entonces pregunto yo, siguiente encuesta, pregunto, si entendemos este concepto, entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene, verdad, una partícula, pero ahora en un espacio tridimensional? ¿Verdad? ¿Cuántos grados de libertad? Si en 2D yo tengo la libertad de moverme horizontal y vertical, ahora si yo pongo esa misma partícula en un espacio tridimensional, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿Cuáles son las formas independientes de movimiento que tiene esa partícula en 3D? ¿Sí? Entonces ahora voy a dibujarlo acá. Mientras ustedes terminan de responder. Ok, vamos a cerrar aquí la encuesta. Mostramos resultados. Perfecto. ¿Sí? Casi todo el mundo dice tiene 3 grados de libertad. Yo les digo, sí, tiene 3 grados de libertad. ¿Cuáles son? Entonces, esa partícula se puede mover digamos, en este eje Z, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Puede moverse en este eje y puede moverse en esta dirección X, ¿sí? Que sería esta dirección que está acá. Y son 3 movimientos independientes, ¿sí? Ok, saltemos ahora. ¿Qué pasa? Vamos a complejizar esto un poquito más. ¿Qué sucede ahora si yo tengo otra vez un espacio bidimensional y yo tengo acá un objeto? Tengo 2D, ¿verdad? XY. Y yo tengo ahora un objeto en 2D. Obviamente, si mi espacio es 2D, mi objeto es un objeto bidimensional. Yo no puedo tener un objeto tridimensional en un espacio bidimensional, ¿sí? Yo tengo que respetar esa restricción, ¿sí? Yo no puedo tener más dimensiones del objeto que las dimensiones del espacio donde ese objeto se está moviendo. Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es que ese objeto que está acá, ¿verdad? Imagínense que fuese una superficie. ¿Cuántas formas independientes tiene ese objeto de moverse? Bueno, ese objeto, al igual que la partícula, se puede trasladar, ¿verdad? Horizontal y verticalmente. Ahí van 2 grados de libertad. Pero ese objeto también puede rotar, ¿sí? Es decir, que si ese objeto se empieza a mover por ese espacio bidimensional, ¿sí? Ese objeto, en su nueva posición, puede estar ahí. Entonces ese objeto se trasladó horizontal, se trasladó vertical, pero también rotó. Entonces yo hablo de que este problema que está allí tiene
3, o ese objeto que está aquí, tiene 3 grados de libertad. ¿Sí? Entonces ahora lanzo la otra encuesta. ¿Sí? Ahora la otra encuesta es, pensando en esto, ¿verdad? ¿Cuántos grados de libertad tiene ahora un sólido con volumen, ¿verdad? En un espacio tridimensional. Es decir, un objeto, imagínense una caja en un espacio tridimensional, ¿cuántos grados de libertad tiene? Tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 2, tiene 7. 7 no está ahí como opción. Ok, y aquí es donde empiezan, aquí les voy adelantando que aquí siempre es donde empieza el concepto a tomar forma. ¿Sí? Y es donde voy a cerrar ahora la votación. Ok. La mayoría dijo que 5. ¿Sí? La respuesta es 6. La mayoría dijo que 5. Vamos a ver por qué. No se sientan mal los que respondieron mal. Recuérdense que aquí la duda es lo que nosotros nos está llevando hacia el aprendizaje. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son esos grados de libertad? ¿Y por qué son 6? Bueno, resulta que si yo tengo entonces un espacio tridimensional, ¿sí? Tengo aquí X y Z, ¿verdad? Y yo tengo acá una caja, ¿verdad? Esa caja puede trasladarse en las 3 direcciones, ¿sí? Es decir, que al menos esa caja tiene 3 grados de libertad, que son los 3 grados de libertad de traslación. Es decir, esa caja se puede trasladar en X, trasladar en Y, trasladar en Z. Pero esa caja también puede rotar a lo largo de X, puede rotar a lo largo de Y puede rotar a lo largo de Z. Entonces, e independientemente. Entonces yo hablo de que un objeto tridimensional en un espacio tridimensional tiene 6 grados de libertad. Y esos grados de libertad son las 3 traslaciones, X y Z, y 3 rotaciones, que son rotaciones en X, en Y y en Z. ¿Sí? Entonces esa caja tiene todas esas formas independientes de moverse en ese espacio. ¿Sí? Y eso es entonces el concepto que yo les coloco acá abajo en lo que viene de los apuntes, ¿no? Por eso yo digo que una partícula en 3D tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Que es esto que está acá, porque son 3 traslaciones. Esa partícula en un espacio bidimensional tiene 2 traslaciones. Un objeto 3D en un espacio tridimensional tiene 6 grados de libertad, que son 3 traslaciones y 3 rotaciones. Y un objeto bidimensional en un espacio bidimensional tiene 3 grados de libertad, que son 2 traslaciones y una rotación. ¿Sí? Entonces, resulta que ese objeto está ahí flotando en el espacio, ¿verdad? Y ya estamos terminando. Ese objeto está flotando en el espacio. Para yo garantizar de que ese objeto no se mueva, yo tengo que restringir cada uno de esos grados de libertad. Entonces, yo para garantizar de que un objeto en 2D no se mueva, un objeto con un cuerpo de este caso que está acá, yo tengo que restringir traslaciones en XY y tengo que restringir rotación. Entonces, ¿cómo puedo restringir eso? Bueno, yo puedo agarrar acá y colocarle esto algo así. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Lo que estoy haciendo es restringiendo. Ahora ese objeto no se puede trasladar horizontal, no se puede trasladar vertical, solamente puede rotar alrededor de ese puntito rojo que está ahí. Entonces yo digo que ahora ese objeto restringido tiene solamente la capacidad de rotar. Por lo tanto, ahora ese objeto que en el espacio libre tenía 3 grados de libertad, como yo lo restringí con este vínculo, yo le quité 2 grados de libertad y solamente puede rotar. Entonces ese objeto restringido
tiene un grado de libertad. Y ese objeto, ese mismo objeto liberado, tiene 3 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, una cosa son los grados de libertad que tiene la estructura flotando en el espacio, y otra cosa es el grado de libertad que tiene esa estructura vinculada. ¿Sí? Por lo tanto, los vínculos lo que hacen es restringir grados de libertad. Ese es el mensaje del día de hoy. Entonces, bueno, con eso termino la clase del día de hoy, con eso terminamos. Y a partir de ahora, los que quieran entonces tener la media hora de consulta, de resolver dudas, las podemos tener. Los que no quieran, pues ya pueden abandonar la clase del día de hoy y nos veríamos entonces nosotros el día jueves. El día de mañana ustedes se ven con los auxiliares para hablar de diagramas de cuerpo libre. Ok, no sé si tienen entonces dudas, preguntas. ¿Está esto clarísimo? Porfa, no me dejen hablando solo. Todo bien, profe. Ya, excelente. Yo encuentro muy bacán la idea de las votaciones. Como Ya, perdón que que no, se interrumpió un poquito. es que me gustan mucho las votaciones Ok, porque como que me mantiene atenta y como poder participar más en clase. súper. Súper buena idea. Ok, excelente. Entonces seguimos con el tema de las votaciones. Muchas gracias, Catalina, me parece que era la persona que estaba Sí. hablando. Sí. Que por cierto, nuestro grupo de ayudantes son puras chicas este semestre. Por primera vez lo logramos. Eso indica que hay un cambio significativo de paradigma, a todo aspecto en la facultad. Eso es un muy buen indicativo. Así que, de verdad, este semestre creo que va a estar bien interesante. Lo único, les comento, no sé si ustedes están al tanto, de que este es posible que sea uno de los últimos semestres de isostática, porque hay un cambio de malla, y ese cambio de malla ahora se fusiona isostática con mecánica de sólidos, ¿no? Entonces, la apertura de un isostática el semestre siguiente va a depender de cuántos estudiantes que hayan quedado en la malla anterior, ¿no? Pero para que sepan de que disfrútense este curso, que puede ser que sea el último curso, digamos, con este contenido como tal. ¿Alguien más tiene dudas? Todo bien, profe. Ya, Y sumándome a las palabras de mi compañera, también me gustó mucho el tema de la encuesta. ok, perfecto. Entonces vamos a tratar de. Estuve a punto de hacer una encuesta para ver si a ustedes les gustaba la encuesta, pero ya me pareció como mucho. Entonces, eh, traté más bien de preguntarlo. Ustedes todavía no, obviamente no hemos interactuado y no me conocen. Yo trato de ser una persona súper accesible, y hay algo que se me olvidó decir, aprovecho de decirlo que todavía hay personas conectadas. Yo tengo como una política de responder correos en 24 horas, ¿sí? Eso, dependiendo de mi carga, digamos, diaria, lo cumplo, la mayoría de las veces lo cumplo. Sin embargo, el foro lo manejan los auxiliares. Yo muy rara vez respondo en el foro. Yo lo que sí respondo es a mi correo. Si ustedes tienen dudas que me la quieren dirigir a mí, por favor escríbanme el correo, yo en 24 horas respondo. Pero si lo hacen a través del foro, sepan que el foro está manejado principalmente por los auxiliares. Eh, es porque se me explota a mí, si activo las notificaciones del foro, alguien dice, ay, que cambien tal cosa, y tengo 35 más uno. Entonces cada más uno es un mensaje y me vuelvo loco. Entonces, eh, por esa razón los auxiliares manejan un poco el tema de los comentarios del foro. Yo manejo los comentarios que me dirigen personalmente, ¿no? Y les respondo, 24 horas les respondo. Entonces eso, que se me haya pasado. Entonces, si no hay más inquietudes, Profe, ajá, cuéntame. entonces mañana va a haber auxiliar. Correcto, Ah, ya, sí. Vamos a muchas gracias. empezar a hablar de grados de diagramas de cuerpo libre. Y eso lo vamos a reforzar un poco después el día jueves conmigo. Eh, sí, perfecto. Entonces, bueno, eh, lo dejamos hasta acá si no hay mayores
comentarios y nos veríamos nosotros entonces el día jueves. Que tengan un feliz inicio de semestre y cualquier cosa me contactan por correo, ya saben. Quedan los apuntes allí en un curso a disposición. Que estén muy bien entonces. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. que Chao, esté bien. profe, gracias. Muchas gracias.